Muy buen día, amados hermanos, queridos amigos. En México, el próximo domingo 18 de junio, estaremos celebrando el Día del Padre. Muy importante para los hijos la figura paterna, que la cultura nuestra pareciera que les ha señalado tareas muy simples a los papás: trabajar, traer para comer y nada más. Poco afectivos, poco atentos, poco acompañando a los hijos. Y aprovechando este Día del Padre, yo sí quisiera también, como sacerdote, poder compartirles algo de lo que es la paternidad espiritual, la paternidad pastoral de un sacerdote, el sacerdote que te atiende allí en tu parroquia, que quizás ni lo conozcas, quizás no ha ido, y a lo mejor el día de hoy somos bichos raros. Fíjate, quisiera comenzar pensando en aquella película que el gran mimo de México, Cantinflas, grabara en 1964, tituló la película El Padrecito. Y muy bonita la figura sacerdotal que ahí desarrolla con el padre Damián, aquel anciano que dice que tiene 40 años sirviendo en su misma parroquia, y cuando le avisan que vendrá un colaborador, un sacerdote joven a ayudarle, pues entra hasta en depresión porque dice: toda mi vida le he dado aquí y ahora ya no sirvo. Yo creo que los sacerdotes algún día pensaremos también: y ya no sirvo. Llega este sacerdote joven, que precisamente es Cantinflas, que se da ese título tan bonito de Sebastián, se pone al servicio del señor cura, y el problema del pobre vicario pues lo hace la hermana del sacerdote, que dice: yo me encargaré de enfadar a este cura para que deje en paz a mi hermano y mi hermano se sienta seguro de sí mismo. Bueno, esa película la filmó en 1964, y como coincidencia, en 1965, 7 de diciembre, el Papa Pablo VI firmó un documento del Concilio Vaticano II que se llama Presbyterorum Ordinis, es decir, la vida y ministerio de los sacerdotes. Bueno, después diré sobre Presbyterorum Ordinis, pero pensando un poco en este tema de los sacerdotes, en el año de 1964 yo tenía un año de nacido. Yo todavía estaba en proyecto en el corazón de Dios, pero sí recuerdo con mucho cariño que cuando tenía mis 4, 5, 6, 7 años, mi padre nos decía a mi madre y a mis hermanos: los días sábados vámonos a misa. Y recuerdo con cuánto cariño me tocó ver muchas veces que mi padre abría la puerta del sacerdote que iba del pueblo al rancho a celebrar la misa, se quitaba el sombrero mi padre y besaba la mano del sacerdote. Qué sorpresa tan grande me llevé yo el día que fui ordenado sacerdote. Mi padre y mi madre, desde ese día que fui ordenado sacerdote, cada día que me saludaban, además de no decir mi nombre, el día que me ordenaron sacerdote me dijeron: padre, padre, padre. Mi padre ya murió hace 4 años, mi madre hoy no me dice Ramón, me dice padre, y sigue besando mi mano. ¿Por qué? Porque en 1964, como bien lo hizo el mimo, pues el sacerdote era una figura muy importante en la organización de las comunidades cristianas. En la comunidad de los pueblos un sacerdote era muy importante. 1964 era el tiempo cuando el hombre le pegaba a la mujer, y la mujer sangrando iba y le decía: señor cura, me ha pegado mi marido, y el señor cura le decía: pues es su cruz, y la señora volvía contenta con su cruz a la casa. Era una autoridad. Allí la película se va desarrollando alrededor de este hombre, don Silvestre, el gran hombre explotador de ese pueblo, que se opone inclusive a que haya una escuela para favorecer que los campesinos pues crezcan, maduren, como dice Sebastián cuando va a confrontarlo. Bueno, en 1964 el sacerdote es una figura muy importante, como lo fue para el Concilio Vaticano II, por eso les mencioné este documento de la Presbyterorum Ordinis. Fui ordenado sacerdote en 1991, en agosto, 15 de agosto de 1991, y los primeros años de mi vida sacerdotal, diríamos el sacerdote niño, adolescente, le doy
tantas gracias a Dios porque me tocaron dos párrocos extraordinarios. No me fue a mí como en la película. Ahí me recibió el padre Rutilo en 1991, en agosto, y fue un sacerdote que me enseñó la alegría sacerdotal, el pastor entregado al servicio de las almas que se le han encomendado. Era una experiencia de fraternidad muy bonita, vivíamos 4 sacerdotes. Fui muy privilegiado porque comencé mi vida en una familia sacerdotal muy bonita. A los 6 meses que terminé allí con el padre Rutilo, me fui a otra comunidad un poco campesina. El sacerdote extraordinario, más o menos de unos 50 años de edad, muy fraterno, muy cercano, nada impositivo, muy abierto a las propuestas. Y contrario a la película del Padrecito, yo fui muy bendecido. A otros sacerdotes no les va así. Y sin embargo yo allí empecé en los primeros años, primero a reconocer en Rutilo su paternidad espiritual. Rutilo tenía mucho cuidado, por ejemplo, con la confesión y con la dirección espiritual de las personas, particularmente de aquellas personas que participaban en los grupos de apostolado. Y al año de haber estado en 2 parroquias diferentes, pues me mandaron de vicario con otro extraordinario sacerdote, el padre René, 1 año y medio. Ese hombre, padre René, pues ya a sus 55 años, casi llegando a los 60, con una pasión y un ímpetu impresionante con el tema de la evangelización. Se casó con esa experiencia gozosa de compartir el testimonio del Dios que le amaba profundamente, se deja amar por Dios y transmite esa experiencia de gozo de ser amados por Dios. Al año, 1 mes de estar con René, es decir, ya a los 2 años, 1 mes de ser sacerdote, me mandan de párroco a una comunidad netamente campesina. Duré 9 meses, fue una experiencia maravillosa, hermosísima. Además yo vengo de campo. Era maravilloso tener que ir a las comunidades en caballo, pues era extraordinario. Maravillosa la experiencia de estar en San Simón de Guerrero. Pero a los 9 meses, precisamente mi obispo que me había ordenado, el señor Torres, me pide y me invita a que venga como secretario adjunto del sínodo diocesano. Y podríamos decir así, se me hizo una parroquia ad hoc, allá muy cerquita de aquí de la ciudad de Toluca, con el fin de estar sirviendo al sínodo, pero también a la parroquia. Podríamos decir así, que esta parroquia nueva que a mí me entregaron, me enseñó o me despertó la necesidad de ejercer una paternidad espiritual. Era una parroquia nueva, por lo tanto en los fieles cristianos había muchos desconciertos. ¿Por qué allí? ¿Por qué estas capillas? ¿Por qué este tipo de división? Había particularmente 3 personas que organizaban algunas comunidades que no estaban, decían ellos, de acuerdo. Me visitaban pues, cada domingo 100 gentes encabezadas por estas 3 personas, y con mucha razón me decían, esta parroquia no, y no queremos pertenecer. Y yo me iba a orar al Santísimo y decía, bueno Señor, en realidad tienen verdad, pero no es la manera. ¿Cómo puedo ejercer mi paternidad con estos hombres? Bueno, total, que hasta me cerraron 3 capillas, por lo que decidí ejercer mi ministerio en la calle, en esas comunidades, iba a celebrar en las calles. Y no sé qué pasó. Al año y medio de que estos pobres hombres, quizás hasta con buena intención, hacían las cosas, pero yo también cariñosamente les decía que de todas maneras trabajáramos con la voluntad del obispo de poder construir una comunidad, una familia parroquial. Se negaron. Desafortunadamente para ellos murieron estos 3 hombres en un término de, como al año y medio, en un término de 4 meses murieron las 3 personas. Ellos habían cerrado las capillas, entonces pues no hubo misa de funeral en las capillas. Y esa es una manera de ir aprendiendo a ser papá. Claro que a mí me dolió la muerte de ellos, porque en el fondo yo sabía que tenían razón en lo que hacían y en lo que pensaban. Allí empecé en San Nicolás Peralta a los
3 años de haber sido ordenado, 3 años, unos meses de ser ordenado, allí empecé como a despertar esa necesidad de la paternidad. ¿Por qué?